Desde antes de nacer fue un fiero luchador. Desde el vientre intentó tomar la bendición. Impaciente esperó su gran oportunidad, porque soñó con... Hola, Dios te bendiga. Sean todos bienvenidos a este su espacio, Reflexiones Divinas. La palabra de Dios nos enseña que el Señor ha impartido dones a cada creyente para que cumpla una función dentro del cuerpo de Cristo. Según Efesios capítulo 4, verso 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones no son para exaltación personal, sino para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 12. Dios nos llama para servir, no para engrandecernos a nosotros mismos. Sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, vemos que muchos que fueron llamados por Dios terminaron desviándose por diferentes causas. No fue por la falta de llamado, sino por no guardar su corazón. Uno de los ejemplos que podemos mencionar es el de Jeroboam, quien fue levantado por Dios para gobernar 10 tribus de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 31, el profeta Ahías le anuncia: He aquí que rasgaré el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Dios le prometió estabilidad si andaba en sus caminos. Pero cuando Jeroboam recibió el reino, su corazón fue gobernado por el temor. Temió que si el pueblo seguía subiendo a Jerusalén para adorar, se volvería leal a Roboam, quien fue el cuarto rey de Israel, hijo de Salomón. Entonces, en lugar de confiar en Dios, decidió crear su propia religión. En Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28, leemos que Jeroboam hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. La causa de su caída fue el temor al hombre y la autosuficiencia espiritual. En lugar de confiar en Dios, que lo llamó, confió en su propia astucia. Muchos pastores que fueron colocados al frente de iglesias comenzaron bien, pero se han corrompido por agradar más a los hombres que a Dios. Otro caso que mencionaremos es el del rey Usías, quien comenzó su reinado buscando a Dios. Según Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Pero cuando se fortaleció, su corazón se llenó de orgullo. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16, dice: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y es lo mismo que ha acontecido con muchos pastores que comenzaron pequeños, pero una vez sus iglesias se hicieron grandes y eran fuertes, su corazón se enalteció, pero para su ruina, así como pasó con Usías. ¿Qué hizo Usías? Entró en el templo a ofrecer incienso, una función que solo correspondía a los sacerdotes. Su caída fue causada por la arrogancia espiritual y la falta de límites. No respetó los límites que Dios había establecido, y su orgullo lo llevó a la lepra y al aislamiento. Otro triste ejemplo es el del rey Asa, quien al principio confió plenamente en Dios,
Cuando fue atacado por los etíopes, clamó al Señor y Dios le dio la victoria. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 9 al 12. Pero con el paso del tiempo, Asa dejó de confiar en Dios y comenzó a confiar en alianzas humanas. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, versos 7 al 9, el vidente Ananí les reprochó: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria escapó de tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Locamente actuó. Y es lo mismo que sigue aconteciendo con muchos líderes actualmente, que locamente han actuado y se han ido en pos de sus propios caminos y no han querido seguir las pautas que el Señor les ha trazado en su palabra. La causa de su caída fue la autosuficiencia y la pérdida de confianza en el Señor. En lugar de buscar ayuda en Dios, buscó protección en alianzas humanas. Otro caso más que mencionaremos de personas que fueron elegidas por el Señor, pero terminaron siendo desechadas, es el del rey Saúl, el primer rey de Israel. Fue elegido por Dios y ungido por Samuel, pero su caída fue progresiva. Primero desobedeció el mandato de esperar a Samuel para ofrecer sacrificio. Primera de Samuel capítulo 13, verso 8 al 14. Después no destruyó por completo a Amalek, como Dios le había ordenado. Primera de Samuel capítulo 15, verso 10 al 23. Es lo mismo que sigue aconteciendo. Dios le ha dicho al hombre que destruya el pecado en la iglesia, que destruya la idolatría a las personas, a los líderes, que destruyan las falsas enseñanzas. Pero ellos han decidido preservar esto porque esto agrada a las personas. La gente no quiere seguir lo que Dios dice en su palabra, sino que quieren hacer lo que el pueblo quiere. Recuerdo que fui a predicar a una iglesia que me invitaron, una iglesia grande. Y yo después que terminé de predicar el mensaje, no prediqué tan largo, pues no suelo predicar muy largo. Le hice un llamado al pueblo a venir a los pies del Señor, a buscarle más en oración. Y cuando ya estaba a punto de despedirme, me dice la mujer que estaba al frente de esa iglesia que la próxima vez que yo fuera a predicar, que le orara a las personas y le profetizara, porque a ellos les gustaba eso. Y ese es el problema, que muchos líderes quieren hacer lo que el hombre quiere que se haga, pero no lo que Dios quiere. La cuestión no es si a la gente le gusta que le oren y le profeticen. La cuestión es que yo no puedo profetizar cuando yo quiera, sino cuando el Señor quiera. Y eso es lo que le está aconteciendo a muchos líderes hoy en día. La causa de la caída de Saúl fue la desobediencia repetida y el deseo de agradar al pueblo más que a Dios. Saúl buscó su propia gloria, justificó su pecado y finalmente Dios lo desechó como rey. Y por último, el caso que mencionaré es el más doloroso, el de Judas Iscariote. Judas fue llamado personalmente por Cristo, fue testigo de sus milagros, escuchó su enseñanza, convivió con el Maestro durante 3 años, tenía la oportunidad más grande que cualquier hombre podía haber tenido, pero su corazón estaba cautivo por la maldad y el pecado. Según Juan capítulo 12, verso 6, Judas sustraía de la bolsa, o sea, tomaba dinero para sí mismo. Su amor al dinero lo llevó a traicionar a Cristo. En Mateo capítulo 26, verso 15, preguntó a los sacerdotes: ¿qué me darán si yo se los entrego? Y ellos
le asignaron 30 piezas de plata. ¿Saben algo interesante y curioso que podemos ver? Y es que muchos, al igual que Judas, siguen entregando al maestro. Judas se lo entregó a los escribas y fariseos, que representaban la religión corrupta de aquel tiempo, los líderes religiosos. Judas lo entregó por 30 piezas de plata. Por eso el Señor Jesús, cuando tomaba la cena, dijo que alguien le traicionaría. Y dijo: a quien yo dé del pan, ese será el que me traicione. Y mojó el pan y se lo entregó a Judas. Y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero aún los discípulos no entendían lo que el maestro estaba diciendo. Ellos creían que Jesús se refería a que tenía que ir y comprar algo para dárselo a los pobres. Pero es lo mismo que está aconteciendo. Personas que fueron colocadas en iglesia, Dios permitió que ellos pastorearan su iglesia. Y ellos se han corrompido. Han terminado vendiendo al maestro por comodidad. Muchos que comenzaron bien se han corrompido en pos de la falsa religión del momento. Porque ese afán de agradar a los hombres, a las grandes asociaciones de pastores, a los grandes concilios, de ser exaltado, de ser visto, de ser tomados en cuenta. Ese es el problema con muchos hoy en día, que han traicionado los postulados del maestro para agradar a los hombres. Y por eso le han cerrado el paso a los profetas del Señor. Le han cerrado el paso a aquellos que predican la sana doctrina. Y han preferido decirle al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Ellos no quieren oír palabra de Dios. Por eso siguen escuchando las voces de los hombres, pero no quieren oír la voz de Dios. La causa de la caída de Judas fue la codicia y la hipocresía espiritual. Aunque caminó con Cristo, su corazón nunca fue transformado. ¿Qué nos enseñan todos estos ejemplos? Que el llamado es solo el principio, pero debemos mantenernos fieles hasta el final. Como dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué significa esto legítimamente? Que tiene que hacerlo de forma correcta, pero no de la forma correcta en la que yo creo, sino en la que Dios me ha trazado en su palabra. Muchos comienzan con humildad, pero luego se envuelven en los títulos: pastor, apóstol, profeta, presidente de concilio. Poco a poco su enfoque cambia. Dejan de predicar a Cristo y empiezan a predicarse a sí mismos. Hablan más de su ministerio que del evangelio. Buscan ser reconocidos, aplaudidos y se olvidan de que todo ministerio es de Cristo y no del hombre. La iglesia es un cuerpo. Cada miembro debe cumplir su función. 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Pero cuando algunos quieren controlarlo todo, surgen los celos ministeriales. Muchos hermanos que pudieron ser útiles fueron marginados en esas iglesias por líderes inseguros que no soportaron verlos crecer. A otros le cerraron las puertas, los privaron de oportunidades y le hicieron la vida imposible hasta que esos hermanos se vieron obligados a irse de esas iglesias. Por eso, amados hermanos, este mensaje es un llamado a volver a la humildad, a recordar que no hemos sido llamados a engrandecernos, sino a servir. El ministerio no es tuyo, no es mío, es de Cristo. Y solo Él debe recibir la gloria. La iglesia fue diseñada por Dios para ser el cuerpo de Cristo. Un cuerpo donde cada miembro cumple una función para la edificación de todos. Así lo enseña claramente en 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 27. La iglesia no es una empresa.
No es una estructura piramidal donde unos pocos mandan y el resto obedece ciegamente. La iglesia es un organismo vivo, guiado por la cabeza que es Cristo, no por la voluntad del hombre. Sin embargo, lamentablemente en muchos lugares la iglesia ha sido transformada en una empresa familiar, donde solo aquellos que agradan al líder principal tienen participación. No importa cuán capacitado esté un hermano o cuán evidente sea su llamado, si no está dentro del círculo de ese pastor o no se somete a sus intereses personales, es marginado y silenciado. Y eso, muchos de ustedes que están escuchando este mensaje saben que lo que estoy diciendo es real, que no es algo inventado. Yo mismo viví algo parecido. Muchos líderes han caído en este error. Rodearse solo de aquellos que les dicen amén a todo, que no cuestionan nada y que los adulan constantemente. Estos líderes cegados por el poder y el orgullo han convertido el púlpito en su propiedad privada. La iglesia ya no gira en torno a Cristo, sino en torno a su imagen, sus deseos y su agenda personal. Entonces, amados hermanos, lo que debía ser un cuerpo unido se ha convertido en un monopolio ministerial, donde las oportunidades se reparten no según el llamado de Dios, sino según la simpatía que tenga el pastor hacia ciertos miembros. Así como en las antiguas cortes de los reyes europeos, donde solo los favoritos tenían acceso a la presencia de esos reyes, así hoy en algunas iglesias, solo los que agradan al líder principal pueden ministrar, porque ellos hacen reuniones, muchas veces sin que estos hermanos se den cuenta, y le dicen a la congregación: no me le den oportunidad a fulano de tal hasta que yo diga. Cualquiera de ustedes que le dé oportunidad quedará excluido. Y así estas personas no solo le niegan la oportunidad a estos hermanos, sino que ni siquiera los saludan, para no entrar en problema en la congregación y no ser ellos también excluidos. Por eso muchos de esos hermanos han tenido que irse de esas iglesias. Y no solamente le han cerrado la puerta en esas iglesias, sino que esos pastores han llamado a esa sociedad de pastores, porque es una falange, una asociación, y llaman pastor por pastor: no le dé oportunidad a fulano de tal, lo tengo en disciplina. Así mismo le dicen. Pero Dios no ha permanecido indiferente ante esta injusticia. El Señor, que examina los corazones y pesa los espíritus, ha derramado su juicio sobre muchas de estas iglesias. Algunas han experimentado divisiones dolorosas, caídas públicas, escándalos que han expuesto la corrupción interna o sequedad espiritual tan profunda que sus reuniones ya no tienen vida. ¿Y por qué digo que el juicio ha caído solo sobre algunas y no sobre todas? Porque en algunas de esas iglesias aún hay justos que claman a Dios en el secreto. Hermanos sencillos que han soportado humillaciones, desprecios y marginación, pero que han permanecido fieles al Señor. Y por amor a esos justos, Dios ha tenido misericordia y no ha destruido por completo esas congregaciones. Pero ustedes saben que muchas iglesias que existieron una vez ya hoy no existen. Fueron barridas. ¿Por qué? Porque fueron iglesias que se transformaron en empresas. Ya no funcionaban de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a la voluntad del líder. Así como en Sodoma y Gomorra el Señor estuvo dispuesto a perdonar si encontraba siquiera 10 justos, eso está en Génesis capítulo 18, verso 32 al 33, así también hoy Dios sostiene algunas iglesias porque ve los corazones de aquellos que, aunque son silenciados por los hombres, no han dejado de buscar su rostro. Pero otras iglesias, donde ya no queda ni siquiera uno solo que busque a Dios con sinceridad, han sido entregadas a su suerte.
Dios ha permitido que caigan bajo el dominio total de falsos maestros que les dicen lo que quieren oír. Como advierte 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4, que llegaría el tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina, sino que teniendo un gran deseo de escuchar palabra de Dios, entonces llegarían maestros conforme a sus propios deseos y apartarían de la verdad el oído de muchos y se volverían a las mentiras, a las fábulas. Estas iglesias ya no son gobernadas por la palabra de Dios, sino por el capricho de un hombre. Han dejado de ser iglesias y se han convertido en feudos personales, donde el pastor es visto como infalible, donde se reprende a cualquiera desde el púlpito y se le dice a los hermanitos, téngase cuidado, se le ministra y se le pone la mano y se le dice que estás mal, que tenga cuidado, que el Señor está mirando, pero nadie osa decir que el pastor debe cuidarse porque está corriendo peligro espiritual. Y si lo dicen, no se lo dicen porque él no esté buscando a Dios. Le dicen que se cuide de algunos que están conspirando contra él. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a un evangelista, de estos supuestos evangelistas, decirle al pastor que tiene que buscar más a Dios, que se está desviando, que ya no está orando como oraba antes, que ya no está leyendo las escrituras como lo hacía, que no le está dedicando tiempo a la oración y a la lectura de la palabra como lo hacía antes? ¿Cuánto han visto esto? Nunca, y no lo van a ver. Por eso, esas iglesias se han convertido en una finca personal de esos líderes, donde son vistos como seres infalibles y cualquier cuestionamiento es tomado como rebelión. Cualquiera que ose cuestionar lo que hace ese líder es tildado como un rebelde y se le privan de las oportunidades. ¿Y cómo comenzó todo esto? Comenzó cuando los líderes dejaron de negarse a sí mismos y comenzaron a buscar su propio interés. Cuando dejaron de decir, Señor, hágase tu voluntad, y comenzaron a decir, hágase mi voluntad en esta iglesia. La iglesia es un cuerpo, pero muchos la han convertido en un reino personal. Y donde debía haber colaboración, hay competencia. Donde debía haber humildad, hay orgullo. Donde debía haber edificación mutua, hay destrucción mutua. ¿Cuántos hermanos han sido apartados injustamente de ministerios donde Dios los había llamado? ¿Cuántos han sido silenciados porque su crecimiento espiritual incomodaba al líder? Porque líderes corruptos veían que los hermanos escuchaban las palabras de sabiduría de estos hermanos, su conocimiento en la palabra. Su conocimiento en la palabra y su espiritualidad incomodaba a líderes carnales. Y en lugar de ser edificados, eran perseguidos, criticados y humillados. Pero muchos de estos pastores olvidan que la iglesia no les pertenece a ellos. La iglesia fue comprada con sangre, como dice Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No fue el dinero del pastor que la iglesia fue comprada. No fue con ese dinero del pastor que la iglesia fue comprada. Fue con la sangre de Cristo. Por tanto, ningún hombre puede apropiarse del rebaño como si fuera suyo. Y cuando estos líderes abusan de su autoridad, Dios envía juicio. A veces es un juicio visible,
a través de escándalos, divisiones, pérdidas económicas o enfermedades. ¿Cuánto escucharon de un pastor ahí que invirtió como $400,000 en Telefree y los perdió? Todo eso son juicios de parte de Dios que son derramados en esas congregaciones corruptas. Juicios que llegan a través de pérdidas o enfermedades. Y otras veces es un juicio silencioso. El Espíritu Santo se aparta y la iglesia queda funcionando como una estructura vacía, sin vida, sin fruto y sin presencia de Dios. Lo que una vez fueron cultos guiados por líderes espirituales, la inseguridad de esos pastores y su deseo de controlar la iglesia a su antojo hizo que esos líderes, que eran antorchas encendidas, lámparas que sostenían la iglesia, se fueran. Y ahora, ¿qué hay? Solo lobos. Y en una manada o jauría de lobos, en cualquier momento estalla una revuelta. Por eso muchas de esas iglesias son divididas por otros que ven a un hombre brillando, como dicen ellos, y disfrutando de todos los privilegios. Entonces, como es una iglesia carnal que no está siendo ministrada por personas espirituales, otros también quieren gozar de esos privilegios. ¿Y qué hacen? Se van con 10, 15, 20 o 30 y también levantan su propia empresa. Y eso es mucho peor cuando Dios deja esas iglesias abandonadas a su suerte. Cuando ya no hay intercesores, cuando ya no hay corazones rectos que clamen por misericordia. Dios las entrega a su propio engaño, como dice Romanos capítulo 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, por eso Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muchas de esas iglesias están llenas de actividades, pero vacías de presencia, llenas de seguidores, pero sin discípulos, llenas de ruido, pero sin palabra verdadera de Dios. Y todo porque los hombres que debían negar su yo y seguir a Cristo han preferido engrandecerse a sí mismos. Este es un llamado claro. La iglesia debe volver a ser el cuerpo de Cristo. Cada miembro debe cumplir su función con humildad, sin buscar protagonismo. El pastor no es el dueño, es un siervo. El maestro no es el centro, es un instrumento. El evangelista no es la estrella, es un mensajero. Y cuando muchos entiendan esto, van a brillar, pero no delante de los hombres, sino delante de Dios. Cuando esto no sucede, el cuerpo se enferma. Y cuando el cuerpo se enferma, el Espíritu Santo ya no puede operar en esas iglesias. Muchos líderes temen perder el control, pero olvidan que la verdadera autoridad espiritual no es impuesta por el hombre, sino reconocida por el pueblo cuando el Espíritu Santo respalda a un siervo fiel. Es hora de que los pastores se examinen. ¿Están guiando el rebaño como Cristo quiere o como ellos quieren? ¿Están edificando el cuerpo o levantando su propio imperio? ¿Están preparando discípulos para Cristo o seguidores para ellos mismos? Y a ti, hermano, que has sido marginado injustamente, que has sido silenciado por líderes carnales, te digo hoy en el nombre de Jesucristo, no pierdas la fe. Dios ha visto tu corazón. Él es justo y a su tiempo exaltará a los humildes. Dios siempre tiene cuidado de sus fieles. Aunque los hombres te cierren puertas, Dios abrirá otras. Aunque te silencien aquí, hay un cielo que oye tu clamor. No busques venganza. No hables mal de ellos con otros hermanos. Ora por ellos. Pero sigue firme en el llamado
que Dios te dio. El Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hoy el Espíritu te dice lo mismo que a Elías, cuando pensó que estaba solo. El Señor se ha reservado hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Para aquel entonces la doblaban ante Baal, hoy la doblan ante el éxito del mundo, el dinero. Y aunque parezca que todo está perdido, Dios siempre tiene un remanente fiel. En conclusión, quiero decirte que el llamado de Cristo es claro y firme. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, verso 23. El camino del verdadero discípulo no es ancho, no es fácil, no es popular. Es un camino angosto, solitario muchas veces, donde tendrás que caminar contra la corriente religiosa de tu tiempo. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 14, angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué son pocos? Porque terminan alejándose de la palabra de Dios para seguir el camino de los hombres. Muchos hermanos que fueron llamados y fueron guiados por líderes de sana doctrina se sintieron atraídos por la popularidad al ver a otros que brillaban, que eran invitados, y se alejaron de la sana doctrina y se fueron como Demas, amando más el mundo que el verdadero llamado y el propósito para el cual Cristo los llamó verdaderamente. Hoy te digo con toda claridad, obedece a Dios antes que a los hombres. No importa si por obedecer a Dios te cierran las puertas en una iglesia. No importa si te marginan. No importa si te hacen a un lado porque no te sometes a caprichos humanos. La fidelidad a Cristo vale más que 1000 oportunidades ministeriales. Como dijeron Pedro y los apóstoles en Hechos capítulo 5, verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios te bendiga. Salió venciendo otra vez, luchó con Dios y los hombres y se